El país se encuentra ante una nueva polémica legal por la actuación de 3 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, quienes resolvieron remover de sus funciones como titular de ese organismo a Fernando Muñoz. ¿Tiene asidero legal ese movimiento de una mayoría? Lo vamos a revisar con el doctor Jorge Alviar Macías, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Buenos días, doctor Alviar. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Delín. Muchas gracias por la invitación. Sobre el Tribunal Contencioso Electoral, el Código de la Democracia señala que entre sus miembros se escogerá a un presidente que durará 3 años en funciones y que podrá ser reelecto. Nada dice el Código de la Democracia sobre la posibilidad de removerlo, las causales o el trámite que se debe desarrollar para hacerlo. ¿Eso significa, doctor, que no se podía remover de la presidencia a Fernando Muñoz? A ver, el Tribunal Contencioso Electoral está sujeto a las normativas de la Constitución, que señala la autonomía entre los principios que cobijan a este organismo de la función electoral. Y segundo, el Código Orgánico de la Democracia señala que los organismos de la función electoral están sujetos, para el caso de destitución, remoción y revocatoria del mandato, al Código Electoral, Código de la Democracia. Sin embargo, el Código de la Democracia no dice nada sobre la remoción del presidente del contencioso. Efectivamente, no dice nada al respecto. Y por otro lado, el COA, el Código Orgánico Administrativo que se invoca, está aplicado de manera defectuosa, porque lo que implica esta remoción es una encubierta sanción. Y para juzgar sanciones, el Código Orgánico Administrativo tiene todo un capítulo de procedimientos para instruir una acusación y luego sancionar, en el cual tiene la parte que está siendo llevada a ese procedimiento a ser escuchada, a plantear pruebas, etcétera, etcétera. Y hay un señalamiento muy expreso en el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 248, y dice que en los casos de juzgamiento, los funcionarios que hacen la instrucción no pueden ser los mismos que sancionan. Ahora, cabe decir, doctor, y permítame asumir el rol de abogado del diablo, pero es posible que no se pueda remover autoridades que, por ejemplo, supongamos, no hubieran cumplido con sus funciones por falta de señalamiento específico en la norma. Es que sí hay un señalamiento en la norma. En el Código de la Democracia no dice nada. Constitución. En la Constitución se señala que los miembros de la función electoral pueden ser llevados a juicio político por el incumplimiento de sus obligaciones y funciones. Es decir, cualquier juez que incumpla, no solamente de la función electoral, de la función judicial, puede ser llevado a la Asamblea y en un juicio político. Administrativas incluso, en el órgano de control político. Es que se tratan de cumplimiento de obligaciones y de funciones, que eso cae dentro del ámbito administrativo también. El artículo 66 del Código de la Democracia, doctor, señala que se pueden adoptar resoluciones de gestión con el voto positivo de 3 de sus miembros. ¿No está allí la validación de lo actuado? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque le estoy señalando que dentro del Código Orgánico Administrativo, el artículo 248, señala cuál es el procedimiento para poder sancionar y remover y aplicar sanciones a un funcionario de la administración, que no podrían estar incluidos los jueces. Los jueces tienen sus propios órganos de juzgamiento, que es la Asamblea. Ahora, esta utilización del Código Orgánico Administrativo, que en su artículo 55, donde se hace referencia a los órganos colegiados, señala pues en su artículo 5 que se podrá nombrar y remover a quien ejerza la representación de la administración de este órgano colegiado, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral. ¿No es aquello lo que reviste de legalidad lo actuado? Si fuese ese el caso, suponiendo de que sea pertinente esa disposición, está incompleta la aplicación de esa norma. Porque no hubo debido proceso. Porque no hubo debido proceso. Usted mismo lo acaba de ubicar, ¿no? Y con lo cual contraría la Constitución.
porque nadie puede ser juzgado sino por un órgano competente y luego de que se haya cumplido el establecimiento de una pena, de una norma expresa que justifique su juzgamiento y sanción. Ahora, cuando hablamos de debido proceso, doctor, para que a la audiencia le quede claro, estamos haciendo referencia a que no se observaron, por ejemplo, los principios de garantía de estabilidad, el principio de respeto a la seguridad jurídica y el derecho a la defensa. Así es. Justamente usted lo ha resumido. Se ha violentado el principio de seguridad jurídica que le garantiza a todo ciudadano a someterse a leyes claras, preexistentes, y no pues a sorpresas, ¿no? No se cumplió el debido proceso en este caso. En el supuesto de que fuese aplicable el artículo 55 del COA. Fue incompleto. Permítame ubicarlo en este escenario, doctor. ¿Qué tenía que haber ocurrido para que se pueda decir que sí se respetó el derecho a la debida defensa? Debieron habérsele planteado una queja a través del órgano instructor, dándole un tiempo para que responda, haga sus descargos el señor presidente y luego se tome la decisión por parte del Pleno. Adicionalmente, y siendo que existe un reglamento de sesiones del Tribunal Contencioso Electoral que en su artículo 9 señala que estas sesiones extraordinarias se dan por disposición del presidente del Contencioso Electoral o por iniciativa propia, por disposición del presidente del Contencioso Electoral o por solicitud de 3 de los jueces del tribunal, y que podrán autoconvocarse cuando así lo decidieran con la presencia de los 5 jueces. Nada de eso ocurrió, doctor. El incumplimiento de estos procedimientos muy internos, ¿qué implica? Bueno, la vulneración del debido proceso, la vulneración del de ser juzgado por un juez propio, que significa un juez competente, ¿no? En este caso, los demás jueces se convirtieron a su vez en jueces del presidente Muñoz. Pero se nos está escapando un detalle muy importante. La Constitución regla que el presidente del Tribunal Contencioso Electoral dura 3 años en el cargo. Tiene que cumplirse ese mandato constitucional. Hay una garantía de estabilidad. Sin embargo, antes en ese mismo contencioso electoral, pues no se ha respetado ese principio y claro, hay quienes dicen, bueno, si ya existe la tradición de respeto, uno más, uno menos, da lo mismo. Bueno, 2 errores no hacen un acierto, 2 abusos no configuran la justicia que se aspira. Y no debería ser la norma el incumplimiento de lo dispuesto en la Carta Magna. Ahora, ¿cómo se puede confiar, doctor, no sé, en que impartan de manera correcta justicia electoral un grupo de personas que son incapaces que son capaces de inobservar pues, las disposiciones propias, el código de la democracia, de hacer interpretaciones antojadizas al Código Orgánico Administrativo y de poner las disposiciones constitucionales en el tacho de la basura? O sea, ¿cómo se puede confiar en esos jueces? Bueno, están incumpliendo sus obligaciones, ¿no? Están incumpliendo sus funciones debidamente y por tanto estarían configurando una causal para ser llamados a juicio político. A juicio político. ¿Cuál es la connotación política de este cambio, de esta remoción, doctor? ¿Se puede vislumbrar algún interés detrás del cambio de presidente de este organismo? Yo no lo veo personalmente, es decir, no encuentro ahí un antecedente al respecto, por lo menos. Sin embargo, es raro, ¿no? Sí, es apresurado, es raro, es demasiado forzada la interpretación del Código Orgánico del Administrativo. Usted dice, no le veo antecedentes, pero en este país todo tiene un antecedente, doctor. Bajo el riesgo de pecar de ingenuos, este tipo de acontecimientos y a las puertas de un proceso electoral, como que algo debe haber detrás. Quizás no esté determinado todavía, pero sí, algo debe haber. Pudiera ser, yo no se lo puedo asegurar, pudiera ser. ¿Cree usted que esto condiciona o afecta de alguna manera el proceso electoral del próximo mes de febrero? No debería afectarlo.
pero es inquietante, es inquietante. ¿Por qué inquieta? Porque usted está viendo que no hay un tribunal que está actuando armónicamente y que, dado el momento, cuando se necesite la intervención para juzgar alguna infracción electoral, pues Invocarán la norma que les dé la gana y no habrá la debida confiabilidad y seguridad que precisan los justiciables. Y con esos tribunales podemos ir a un proceso tranquilo, a un proceso electoral, siendo ellos la última instancia de justicia electoral que tiene el país. Es lo que le digo, es inquietante porque, como bien señala usted, no hay la certeza de que se produzcan resoluciones justas, resoluciones ajustadas a la normativa legal y a la Constitución. Ahora, ayer ya se presentó, se presentó una denuncia en la Fiscalía, una acción de protección, y probablemente esto termine pues en manos de la Corte Constitucional. ¿Hay garantías de que una vez que esto llegue a manos de la más alta Corte del país sea tramitado con debida celeridad? Pues ojalá que así sea. Aquí también hay incertidumbre. Sí, ojalá que así sea. Las Cortes tienen que saber que un tribunal contencioso electoral es necesario para poder mantener en orden un proceso electoral. Jorge Alvear, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Río. Gracias por acompañarnos, doctor, hoy aquí. Gracias a usted por su invitación. Yo le